Gracias por continuar junto a nosotros en esta hora en vivo con Alejandro Yamatei, candidato presidencial de Guatemala por CASA, que es el Centro de Acción Social. Y hay muchísimos mensajes en las redes sociales. Por ejemplo, Jen Gibrito dice: ninguna pregunta, solo mandarle saludos y decirle que lo queremos como nuestro próximo presidente. Diosito lo bendiga. Hay algunas preguntas que la iremos haciendo poco a poco. Ávila 290 dice: Yamatei es el Nelson Mandela de Guatemala. Lo que yo quiero es un comentario de Ávila 290. Evidentemente usted tiene sus seguidores y que confían en su proyecto y plataforma política, para esclarecer y movernos a justamente eso, sus propuestas presidenciables. Lo que sucedió, que ya ha quedado como capítulo cerrado en su vida, pero que le costó bastante: una acusación, una huelga de hambre de 42 días, cuando lo detienen, y 10 meses y 17 días en prisión. ¿Qué pasó exactamente con esa toma de la penitenciaría Pavón? Es que es casi que habría que tener varios programas para hablar del tema. Pero en breve, o sea, hubo muertos y después la investigación se dijo... Lo que pasa es que es un poco, ahí es en donde mucha gente se pierde. Cuando yo ingreso al sistema penitenciario, lo hago después de una grave crisis. Yo no estaba en el gobierno, no era parte del gobierno, ni había sido parte de ese proyecto político. Al contrario, yo había estado en la oposición. Me invitan a hacerme cargo y planteo, después de haber estado una semana recorriendo las cárceles sin que se supiera que si iba o no a aceptar el cargo, me doy cuenta de lo que estaba viviéndose dentro de las prisiones: el tráfico de drogas, las extorsiones hacia la calle, bueno, una serie de cosas, laboratorios de drogas adentro de la cárcel, una corrupción impresionante. Y entonces se plantea lo que se llamó el Plan Reestructuración 2006, que era reestructurar el sistema penitenciario, que conllevaba una ley, hacer una ley del sistema penitenciario, cosa que se logró. Se dejó hecho un reglamento para que esa ley se pudiera aplicar, y han pasado 6 ministros de gobernación y no la han querido, no la han autorizado. O sea, la ley está, pero como que si no estuviera. Pusimos hasta las computadoras en las que yo fui fichado, que no existían, se hacía a mano, el sistema de cómputo no existía, el presidio no tenía nada. Logramos levantarlo, y dentro de todo lo que nos propusimos fue recuperar el control de los 19 centros carcelarios. ¿Por qué? Porque cuando hago una primera revisión aleatoria de las fichas de los reclusos en los centros penitenciarios, nos damos cuenta que ni siquiera el 20% estaban fichados. O sea, ahí podía fugarse cualquiera, que no se sabía ni cómo era, ni qué huellas. Los datos eran un preso que medía 3 metros, otro que medía 1,60 y pesaba 400 libras, cosas que no coincidían. Entonces decidimos implementar todo un sistema de control y principiamos a tomar cárcel por cárcel para ir fichando, para ir recuperando el control. Existe, por desgracia, una maldita relación entre la calle y la cárcel. Mientras más inseguras son las cárceles, más inseguras son las calles. Y de hecho... yo pensaría que fue medio al revés, pero usted tiene la experiencia de eso. Nunca me había puesto a pensar en eso. No, es que es cierto. O sea, si usted adentro permite la libertad total. Por ejemplo, en Pavón había sitio para guardar personas secuestradas. ¿Quién busca un secuestrado o un prófugo adentro de una cárcel? Nadie. Había barra show también, había, bueno, cualquier cosa. Pero en todas las cárceles estaba más o menos igual. Y lo que hicimos fue tomar el control. ¿Por qué? Porque en el momento en que tomamos el control, se disminuyeron las extorsiones, bajó casi un 40% el robo de vehículos, bajaron el robo de furgones, hicieron un montón, tuvo un impacto general. Encontramos motos para salir de la cárcel. ¿Para qué quiere un preso una moto adentro de una cárcel? Si no es para salir, hacer algo y regresar. Había toda una organización que lógicamente se ofendió con lo que se hizo. La policía y el ejército entran, ellos son los que entran primero, según como estaba preconcebido, un plan que está a las órdenes de todo el mundo y lo pueden ver en el tribunal, ahí está. Y entra la policía y el ejército, y posteriormente entraba a presidios con el Ministerio Público para hacer la requisa. Hay un enfrentamiento, mueren 7 personas. ¿Tiene en realidad base lo que he leído de que estos 7, o sea, de los reos que mueren, fueron los de mayor rango en cuanto a liderazgo dentro de la cárcel? Yo no podría apostar a que eran el de mayor liderazgo en la cárcel. Había gente que tenía un perfil criminal más alto, digamos. Yo no podría apostar a que
es difícil poder saberlos, claro, tener los perfiles criminales que nunca se han hecho sobre las personas como debería de ser y lo que la ley busca en el sistema penitenciario guatemalteco para poder tener una mejor distribución de los reclusos de manera de poderlos tener en centros acorde a su peligrosidad social y no acorde al delito cometido, porque hay personas que entran por una estafa pero tienen un perfil criminal altísimo y que de repente cayeron por la estafa pero no cayeron por los 20 asesinatos. Pero hay que saberlo. En el sistema no lo han permitido que eso sea así y entonces hay una mezcolanza de presos que a la larga incide más en la inseguridad en las calles. Vamos a una pregunta porque hay varias que nos han llegado a través de las redes sociales, así que vamos a tratar de durante esta hora poner en pantalla algunas de esas preguntas. Esta nos llega a través de Freddy Hernández, dice: pregúntale a Yamatei sobre las pruebas que pretendía usar el MP para culparlo de la muerte de 7 reos. Son un caso. Son un caso. Son un caso. Son un caso. Es que, bueno, la verdad es que trataron de hacer tanto. Realmente es difícil recordar todos los momentos sin que haya un choque de emociones. No fue fácil ser enjuiciado, estar incluso 23 horas al día detenido, 1 hora de sol. En un cuarto de 6x4, mucho menor, mucho más pequeño que este set, donde llegamos a ser incluso 13 personas. Los primeros días no teníamos ni baño, nos daban permiso de tener un galón donde teníamos que orinar y lo podíamos llenar 2 veces al día, porque eran solo 2 veces al día los que lo podíamos vaciar. Si uno quería ir a hacer del 2, tenía que esperarse a la hora del sol. Si uno quería llamar por teléfono, había que esperarse a la hora del sol, a un teléfono público. Yo uso silla de ruedas y mis aparatos para caminar. Me tuvieron pues sin la posibilidad de poder llegar al sanitario en mi silla de ruedas. Cuando al fin nos abren una puerta y tenemos chance de entrar al sanitario. A todas luces en un sistema, y que incluso se puso peor cuando salí, porque ahora tienen 1 hora de sol cada 3 días. Porque regresé a la cárcel a visitar a mis ex compañeros, porque pues, a mí me acusaban con algunos de ellos de ser parte de una banda, y ese día, el día que yo me entrego, ese día los conozco, ni siquiera que los conocía, quiénes eran los de la banda. Incluso dentro de las pruebas que presentan, la acusación que presentan en mi contra al final, es una acusación de 12 líneas, en donde dice que un día del mes de junio del año 2006, yo, Alejandro Yamatei, voluntariamente acepté ser parte de una banda criminal, en la que no dicen ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni con quién, ni nada. O sea, claro, solo así genérico. Bueno, es que el testimonio realmente de este caso valdría, como usted dice, no para uno, sino para varios programas. Es muy interesante. Estamos escribiendo un libro al respecto. Muy bien. Y de hecho, cuando escriba el libro, le invito a que regrese al programa, porque a mí me encantaría escuchar todos los pormenores. Lo importante es que esto es pasado ya. Lo haya leído. Porque, por supuesto. Lo importante es que esto ya es pasado, que el juicio, obviamente el proceso está cerrado. Y nos vamos a las noticias, pero cuando regresemos yo quiero que usted me diga qué se siente como persona, como médico, como cirujano, como alguien que además desde los 23 años fue diagnosticado con esclerosis múltiple, o sea, que también tiene ciertos retos en cuanto a movilidad, y sobre todo como alguien que tiene y ha estado tan activo en la vida política, de ser jefe de prisiones, pasar a prisionero. ¿Cómo se siente eso y cómo se procesa eso en la mente de un candidato presidencial para el 11 de septiembre en Guatemala? Vamos a hacer una pausa, noticias, y en 90 segundos regresamos.